Bueno, empezamos la tercer clase, el tercer teórico de metodología de la investigación, que tiene que ver con, también que tiene que ver con el práctico, ¿no? Ustedes para el práctico tienen que leer la introducción y el capítulo 1 de Tratado contra el Método de Paul Feyerabend. Vamos a ver algunas cuestiones generales de este epistemólogo y también de alguna manera de este metodólogo. El enfoque de Feyerabend podría ser visto, el enfoque que él tiene sobre la forma de investigar, la metodología de investigación, sobre la teoría de la ciencia, podría conceptualizarse como de una etnografía cognitiva. ¿Qué bibliografía utilicé para estas diapositivas? Bueno, Tratado contra el Método de Feyerabend y otro texto de Feyerabend que se llama Filosofía de la Naturaleza. Es un texto, cuando Feyerabend publica Tratado contra el Método, es muy criticado. Eso fue tan importante para él que realizó diversas, en este sentido es como Thomas Kuhn con la estructura de las revoluciones científicas. Paul Feyerabend hizo sucesivas ediciones de Tratado contra el Método y con modificaciones, ¿no? Se fue modificando se fue modificando ese texto en función de las críticas. Y hay un texto no publicado por él, quizá por miedo a recibir esas críticas, la avalancha de críticas que recibió con Tratado contra el Método, o porque era un proyecto grande que no logró concluirlo. Fue publicado post-mortem, salió hace un par de años en castellano, salió hace 4 o 5 años en castellano más o menos, 2013 por ahí, Filosofía de la Naturaleza. Sobre todo voy a tomar para esta cuestión ese texto. Bueno, dos artículos más, uno de la revista Moebius y otro de la revista Cielo, ¿no? de la red de revistas de la revista Cielo, de la revista de revistas. Y para algunas cuestiones generales, así de periféricas, Jean Calvet, Historia de la Escritura. Bien, entre otras cosas tomo esos autores. Entonces, ¿qué hace Feyerabend con esta cuestión de la etnografía cognitiva? De alguna manera lo que hace Feyerabend es un desplazamiento del punto de vista etnocéntrico de la ciencia occidental. Es decir, solo uno puede decir, o le resultaría fácil decir, la razón es la razón occidental, no hay otras razones, sino la razón occidental, o no hay otra ciencia más que la occidental que nace y se va desarrollando desde los antiguos griegos hasta la actualidad. Para decir eso, uno lo dice desde dentro de ese plafón cultural, dentro de ese esquema cultural. Eso sería etnocentrismo, tomar a la propia cultura como centro. ¿Qué hace un etnógrafo? ¿Cuál es la obligación de alguien que, digamos, la antropología se desarrolló en las 2 últimas décadas del siglo XIX, ¿no? Entonces, a medida que se va desarrollando la antropología, digamos, el antropólogo se plantea cómo abordar culturas que no son la occidental. Entonces, algunos autores como por ejemplo Malinowski o Lévi-Strauss en el siglo XX, Malinowski también en el siglo XX, o también Rousseau, que es considerado el padre de la etnografía por Lévi-Strauss, Rousseau, este filósofo francés, que plantean cada uno a su manera que para comprender otra cultura es necesario un ejercicio particular, que es autoimponerse el abandono de los propios presupuestos culturales, para poder comprender producciones cognitivas, culturales, tecnológicas de la otredad cultural.
esta cuestión de dejar de lado los propios presupuestos no es una cosa que se logra hacer del todo, pero sería esa la exigencia. Ser consciente del propio etnocentrismo en todo caso. Pero también esto que hace Feyerabend, trabaja como un epistemólogo, pero también como un etnógrafo, como alguien que, etnógrafo, toma nota, describe cuestiones prácticas culturales ajenas. Pero esto también uno puede, digamos, transformarse en un etnógrafo analizando la propia cultura, como si fuera algo ajeno. Dice Feyerabend en un libro, creo que es el último de él, que se llama Adiós a la razón, o uno de los últimos, plantea la elección de un estilo cognitivo, de una realidad, de una forma de verdad, incluyendo criterios de realidad y de racionalidad, es la elección de un producto humano. Es un acto social, depende de la situación histórica, ¿no? Podemos comparar acá el concepto de estilo cognitivo con el de paradigma de Thomas Kuhn. O sea, la elección de esa forma de esa forma de conocer, de esa forma de digamos, la forma de percibir la realidad, de verla, de percibirla, la forma en que son receptados esos datos, esos datos que vienen del aparato sensorial, la forma de organizar la información y la forma de interpretarla, todo eso se puede llamar un estilo cognitivo o un paradigma. Y eso depende, dice Feyerabend, de la situación histórica, ¿no? Entonces acá, en este punto, podemos pensar las diferencias que hay entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Como vemos acá, Feyerabend si habla que es un acto social, si ese estilo cognitivo, ese paradigma para Thomas Kuhn es un acto social, depende de la situación histórica, evidentemente hay una predominancia del contexto de descubrimiento. Averiguar un estilo cognitivo implica, ¿no?, varias cuestiones, o sea, hacerse varias preguntas. Ese etnógrafo debe hacer varias preguntas. ¿Cómo piensan los seres humanos de esa cultura? ¿Cómo organizan la información que les llega desde el aparato sensorial? ¿Qué clases de sucesos mentales llegan a elaborar? Por ejemplo, ¿qué clase de pensamientos? ¿Qué clase de imágenes? ¿Qué clase de huellas mnémicas? Es decir, cómo piensan, cómo organizan la formación, qué tipo de sucesos mentales tienen, qué tipo de sucesos mentales elaboran. Entonces, digamos, podríamos pensar que Feyerabend parte desde determinada proposición teórica. ¿De qué hipótesis parte Feyerabend? Bueno, podríamos plantearlo de esta manera. Cada cultura posee un nivel de producción cognoscitiva de tal complejidad y sofisticación que nada tiene que envidiarle a la ciencia occidental. Es decir, cada cultura no occidental del pasado, de la actualidad, tiene su propia forma de percibir, organizar, seleccionar e interpretar la información que recibe del medio ambiente. Por otra parte, posee sus propias formas de evaluar y testear la adquisición y el tipo de conocimiento adquirido. Todo el proceso anteriormente mencionado es construido desde determinada metafísica que lo guía. Es por esta razón que la forma de generar conocimiento de cada cultura o de cada teoría dentro de un complejo cultural determinado es inconmensurable, ¿no? Acá tenemos dos cuestiones. Una es que lo que Thomas Kuhn entiende por paradigma, esa noción de paradigma que aplica Thomas Kuhn, que cree Thomas Kuhn, de alguna manera está amplificada en Feyerabend. Está hablando ya de complejos culturales. Y dice que dado que cada cultura tiene su propia forma de percibir la realidad, de organizar los datos, de interpretarlos,
de evaluar o testear la adquisición y el tipo de conocimiento adquirido, si cada cultura tiene eso, por un lado. Por otro lado, todo ese proceso es construido desde determinada metafísica. O sea, hay una concepción, hay una base, un núcleo no testeable, que no se puede evaluar, desde el cual se construye el resto. Es por esa razón, dice Feyerabend, que la capacidad de generar conocimiento de cada cultura o de cada teoría es inconmensurable. Es decir, no se puede evaluar culturas, no se puede evaluar conocimientos científicos de culturas diferentes desde el ojo de Dios, es decir, desde una posición externa. Siempre estoy evaluando con pautas que son propias del estilo cognitivo, del paradigma, desde determinada formación cultural. Por lo tanto, en cierto sentido, no son mensurables, no son medibles entre sí las adquisiciones de conocimiento realizadas desde contextos de descubrimiento, desde variables sociológicas, históricas, psicológicas diferentes. Acá Klimovsky va a decir, Feyerabend en realidad a veces dice que es inconmensurable y a veces no, porque por otro lado Feyerabend plantea que la mejor manera de enriquecer la lógica de un paradigma es hacerlo competir con otro paradigma. O sea, una teoría, para ver todas sus posibilidades, es mejor hacerla competir con otra teoría, ¿no? Hacer jugar las dos, criticar uno con la otra. Por otro lado dice eso, esto es lo que plantea Klimovsky, pero básicamente creo que es la parte más importante de Feyerabend, es que cada producción de conocimiento tiene sus propios presupuestos de evaluación, y son inconmensurables porque esas disímiles plataformas metafísicas desde las cuales se realizan esa percepción, organización, selección e interpretación de datos y evaluación de datos, como eso es hecho desde un núcleo metafísico no sujeto a testeo, a control, bueno, como esos núcleos metafísicos son diferentes, esas plataformas son diferentes, entonces esas teorías, al tener pautas de evaluación diferentes y al no haber una pauta de evaluación en el ojo de Dios, entonces eso hace que sean inconmensurables esas teorías. Es decir, no hay criterios de evaluación del conocimiento exteriores del concepto de realidad que maneje una teoría o una cultura. Cada teoría o cultura maneja su propio concepto de la realidad y no hay uno que sirva para todas, sería la idea, ¿no? Una posición relativista. Feyerabend va a plantear que no existe un desarrollo de la razón occidental científica desde un origen en el cual se halla una especie de proto-razón, de un núcleo racional primigenio, inmaduro, que está recubierto de formas míticas y racionales. No funciona así en la historia. Para que esto fuese factible, debería haber existido antes de la época de los presocráticos. Él toma en filosofía de la naturaleza, entre otras culturas, toma el ejemplo de Grecia. Para que esa posición que Feyerabend critica fuese cierta, debería haber existido antes de la época de los presocráticos un aparato formal, unas categorías mentales a priori, que solo necesitan ejercitarse. Es decir, hay, digamos, el aparato, desde esta perspectiva, el aparato mental, las categorías a priori de Homero o de Hesíodo, son las mismas que las de Parménides, Heráclito, Sócrates, Platón. Lo que hizo Heráclito, Parménides, Sócrates, Platón es ejercitar ese aparato formal, porque se sacó el velo del mito. Bueno, esa interpretación es la que critica Feyerabend.
desde esta perspectiva, puesta en duda por Feyerabend, la poesía homérica es solo una producción mítica que no se corresponde con la realidad tal cual lo ve la razón moderna. Es decir, lo que se ve en Homero sería algo que no correspondería con la descripción de la realidad tal cual lo entiende la razón moderna, heredera de la razón griega y desarrollada a partir del siglo XVII con Descartes, Francis Bacon. Eso lo va a poner en duda Feyerabend. Él va a indicar que ese aparato formal es producto no de un develamiento realizado por pensadores como los que acabo de mencionar, ¿no? Que tienen ese aparato y lo empiezan a ejercitar porque se dan cuenta que lo tienen, esa sería la cuestión del milagro griego. La razón surge de repente, ¿no? Sino más bien él plantea que hay una serie de variables, de factores difíciles de ponderar. O sea, factores históricos, sociológicos, psicológicos, que están entrelazados de tal manera que generan cambios de estilos cognitivos, o sea, o cambios de paradigma para el caso de Thomas Kuhn. Y eso no es un descubrimiento de la razón o una profundización de la razón, sino es un proceso que tiene que ver con el contexto de descubrimiento, ¿no? Desde el aparato mental de los griegos arcaicos, va a decir Feyerabend, en realidad, como el aparato mental era diferente, desde el aparato mental de los griegos arcaicos, la poesía homérica era muy eficiente y describía lo que los griegos veían según su concepción de verdad. O sea, lo que decía Homero no es un delirio. O sea, la poesía de Homero, que es una poesía en realidad, bueno, Homero en realidad es la poesía de Homero en realidad fue una poesía transcripta en algún momento alrededor del siglo VII antes de Cristo, pero es una poesía que viene desde el 1200 antes de Cristo, es decir, es una poesía colectiva. Varios cantores, varios rapsodas fueron creando esa poesía y fue conservada en la memoria de los griegos, muy desarrollada porque no tenían en esa época un sistema de escritura, no tenían escritura, así que como no se podía volcar a la escritura, la memoria tenía que tener un mayor entrenamiento. Entonces la poesía homérica o esta poesía colectiva en realidad describe lo que los griegos veían. El punto es que uno ve desde determinado estilo cognitivo. Del estudio en filosofía de la naturaleza, del estudio del arte y la poesía arcaicas, Feyerabend infiere una forma de ver, procesar y organizar la información no sujeta a error, sino sujeta a parámetros diferentes. Para este autor, para este epistemólogo, la imagen del mundo del griego arcaico carecía de lo que sí tendrán los griegos presocráticos y de ahí en adelante, ¿no? Carecía de, dice él, igual este punto de vista es discutible, ¿no? El punto de vista de Feyerabend, si bien este libro Filosofía de la Naturaleza no lo publicó en vida, sí algunas de estas cuestiones son desarrolladas en Tratado contra el Método, ¿no? Con menor intensidad son desarrolladas, o con variaciones son desarrolladas en Tratado contra el Método. Y fue criticada, o sea, hay formas interesantes de poner en duda lo que plantea acá Feyerabend para esto. Pero él va a decir, la imagen del mundo del griego arcaico carecía de una unidad o un punto de vista analítico que permitiera darle una organización unitaria o totalizadora a la realidad. Es decir, carecía de un aparato formal unitario. Él va a plantear que las imágenes arcaicas, o sea, la imagen que percibe el griego, son agregados paratácticos, no sistemas hipotácticos. Si ustedes recuerdan, cuando en la primera clase les hablé del marco teórico, ahí planteaba un marco teórico
no puede ser una escritura paratáctica. Ahora vemos qué es eso. Desde la lingüística se presenta una división entre textos paratácticos e hipotácticos. Los textos paratácticos son, por ejemplo, una lista de cosas a comprar en un supermercado. Harina, yerba, arroz. O el cartel damas, caballeros que aparece en los baños públicos. O formularios a llenar. Mensajes telegráficos. Estos son textos paratácticos porque no hay una conexión sintáctica entre las palabras de un texto de este tipo, ¿no? Se supone, ¿no?, que el indoeuropeo, que es un lenguaje del que no se tienen rastros explícitos, sino es un lenguaje inferido por el estudio de una serie de lenguas. Esta cuestión del estudio del indoeuropeo es de a partir del siglo XVIII. Michel Foucault, en Las palabras y las cosas, tiene un capítulo dedicado a esta cuestión. En el indoeuropeo se supone que no existían conexiones sintácticas entre las palabras, es decir, no había conectores que sirvieran de nexo. Serían, desde la perspectiva de ese indoeuropeo, que nadie conoce pero se infiere, serían impensables enunciados como: tuve un fuerte dolor de cabeza como consecuencia de una decompostura, pero al tomar analgésicos que me proporcionó el médico se restableció mi salud. Ese es un texto hipotáctico. Sería más bien como: me descompuse, tuve dolor de cabeza, sané, fui al médico. Es decir, serían enunciados desconectados. El indoeuropeo original hablaba de esa manera, tenía esa estructura sintáctica. Esto es lo que se plantea. Habría entonces una acumulación para el caso de los griegos, que sería similar al indoeuropeo, a la habla indoeuropea. Habría entonces una acumulación de ideas yuxtapuestas. Se plantea que a partir del indoeuropeo tiene una bifurcación entre dos ramas, y en uno de ellas surgen los enlaces. En esa bifurcación, en una bifurcación surge la capacidad de enlazar oraciones. Esto es lo que le faltaba a la poesía homérica, y esto es lo que le faltaba a la forma de pensar del griego ligado a su lenguaje. Lo que hace Feyerabend es ligar estructura del lenguaje con tipo de percepción. No es el único que lo hace, ¿no? Entonces nos podemos preguntar en este caso si podría haber un cambio en la forma de pensar y de percibir a partir de este cambio lingüístico. Es decir, si en una lengua no hay nexos coordinantes, no hay nexos subordinantes, como la parataxis, la coordinación, y la hipotaxis, subordinación, si no existe esto, ¿cómo se piensa? ¿Se piensa igual en un lenguaje donde existen estos nexos? Entonces Feyerabend está diciendo que no. La lengua del griego arcaico carecía de enlaces coordinantes y subordinantes. O sea, el carecer de eso implica que el no tener eso implica no que es peor la lengua, sino implica que lo que se ve es diferente. O sea, el griego arcaico, para Feyerabend, veía o percibía al mundo como un agregado de cosas y no como algo integrado. Dado que el lenguaje no tenía nexos coordinantes ni subordinantes, pues entonces la realidad no tenía nexos coordinantes o subordinantes. Esta es la hipótesis audaz de Feyerabend, muy audaz. En correspondencia con esto, la psique, la psique se traduce por ejemplo, el texto de Aristóteles, peripsique, se traduce por del ánima, tratado sobre el alma, ánima en latín. Pero la psique no era alma, sino era una entidad muy particular. Entonces, con esto, la psique del griego arcaico era una entidad permeable al exterior, ¿no?
carente de la separación moderna entre el cogito cartesiano y su entorno. O sea, el yo cartesiano fuerte, que está seguro de que piensa y pone en duda el resto, esa escisión, esa separación analítica, no está en el griego. Desde esta perspectiva sería difícil decir Aquiles tuvo un sueño. En realidad el sueño viene a Aquiles, o el sueño viene a Agamenón. El sueño es algo que permea la psiquis del griego, no la produce el griego interiormente, no es producto de su rica subjetividad, aunque la tenga, sino que el sueño es algo que viene a una psiquis permeable, agujereada, una psiquis transparente, ¿no? Entonces Feyerabend analiza el arte para plantear esto, para sustentar esta hipótesis. Feyerabend analiza el arte arcaico y la poesía homérica para fundamentar esa hipótesis de la imagen del griego arcaico. Va a decir Feyerabend, según el análisis de figuras, por ejemplo, de un vaso ático de los siglos 9, 8 a.C., el punto es que los griegos, por ejemplo, representaban un cuerpo vivo y un cuerpo muerto de la misma manera, ¿no? Es un cuerpo, en ambos casos, es un cuerpo esbelto, estilizado, vital, nada más que en una posición horizontal o en una posición vertical. Horizontal para el cuerpo muerto, vertical para el cuerpo vivo. Es el mismo esquema, digamos, el mismo cuerpo, la misma estética puesta en una posición diferente. Entonces, va a decir Feyerabend, el concepto de muerte es un concepto añadido. Habría entonces un tratamiento aditivo de objetos y acontecimientos. ¿Qué es esta cuestión del tratamiento aditivo? Por ejemplo, un hombre devorado por un león, no es la imagen, si se ven en esos vasos o en el arte griego, un hombre devorado por un león no se representaría como un león despedazando un cuerpo y un hombre en una situación de dolor, sino es el cuerpo de un hombre estático, meditando, por ejemplo, y las fauces de un león añadida. O sea, el concepto acá de muerte en este caso, o de ataque de un león, es un concepto añadido. Un cuerpo en una situación de tranquilidad expuesto al lado de las fauces de un león. Entonces hay un tratamiento aditivo de objetos y acontecimientos. Si nos enfocamos en la poesía homérica, se puede advertir que se realizan comparaciones que dividen al cuerpo humano en partes separadas. Es decir, el cuerpo, no hay una noción unitaria de cuerpo. Eso es un producto mental histórico, diría Feyerabend, pero también lo podría decir seguramente desde esta perspectiva, podría decirlo Nietzsche de última. De esta manera, un movimiento que para nosotros sería continuo es dividido en partes como una cinta cinematográfica, va a decir Feyerabend. A ver qué quiere decir con esto. Hay un ejemplo que uno pueden recurrir a la película Troya, ¿no? Inspirada en esta época y en esta poesía. Tenemos la escena en Troya donde Aquiles mata a Héctor y frente a las murallas de Troya arrastra el cadáver de Héctor, ¿no? Lo ata a un caballo y lo arrastra. Esa imagen aparece en Homero entonces. ¿Y qué plantea acá Feyerabend? Plantea esto: una vez que Aquiles mata a Héctor, el cuerpo es arrastrado. Ahora, hay una descripción de este arrastre en donde parece que lo que se arrastra no es un cuerpo, sino una marioneta. No sé, hay un movimiento que levanta el polvo y simultáneamente la cabeza se hunde en el polvo y los cabellos se espacían por el suelo. Hay un movimiento de arrastre que contiene el estado yacente de los cabellos y la cabeza, pero como una parte independiente del movimiento.
no hay un centro organizador que unifique la secuencia de hechos o imágenes y procesos como un todo. ¿Qué es lo que va a plantear acá Feyerabend? Que falta la idea de una sustancia subyacente. Algo, bueno, la idea de sustancia, la idea de sustancia aristotélica es algo que subyace en el aparato formal y desde el cual se analiza. Dice que eso falta para Feyerabend. ¿Qué va a decir Feyerabend? No hay una noción de cuerpo porque no hay una noción de cuerpo humano como una unidad viviente y organizada, va a decir Feyerabend, porque de última no hay una expresión para esta situación, no hay una expresión para el cuerpo humano como un todo. Soma, esta palabra, es cuerpo muerto, el cadáver. Ahora, por ejemplo, en el caso de Homero, nunca hace referencia, según Feyerabend, al cuerpo, sino se habla de partes del cuerpo. No, Homero ni siquiera tiene palabras para brazos y piernas, ¿no? O sea, lo fragmenta aún más. Habla de manos, antebrazos, hombros, pies, muslos, pantorrillas, ni siquiera de brazos y piernas. Para Feyerabend, esto indicaría, se tiene la impresión que ni en el pensamiento de los griegos homéricos, ni en sus representaciones artísticas, existía el cuerpo en el moderno sentido de la palabra. Todo lo más se nos presenta como un muñeco articulado que se ve envuelto en multitud de acciones asombrosas, ¿no? La noción de cuerpo es fragmentada, la noción de realidad es paratáctica. Y esta noción de cuerpo fragmentado, la noción de realidad paratáctica, tiene que ver con la ausencia de un aparato formal con el concepto de sustancia. Esto que lo dice Feyerabend lo va a decir bastante después un filósofo coreano que está muy de moda ahora y con el COVID-19 ha escrito en El País de España, se llama, si mal no lo pronuncio, Byung-Chul Han. En un libro que se llama El Budismo Zen va a reeditar esta posición de Feyerabend de que el pensamiento occidental tiene el concepto de sustancia. Bueno, y lo hace sin citar a Feyerabend. Feyerabend va a decir, sí, el pensamiento occidental tiene esto porque surgió en algún momento de esta manera. Entonces, en la oposición o demarcación entre contexto de descubrimiento, contexto de justificación, el positivismo y el falsacionismo recluyen los elementos prerracionales, metafísicos, los recluyen en el contexto de descubrimiento. Lo que plantea Feyerabend, por todo lo que dijimos, es que dichos elementos están activos en el contexto de justificación. O sea, esos elementos no están recluidos en uno, sino que actúan en el otro también, en la forma de evaluar y testear teorías. Entonces, en este libro mencionado, entonces va a decir, por todo lo que acabamos de decir, pensamiento mítico no es, digamos, un error de un aparato formal inmaduro, sino es un pensamiento complejo, con una racionalidad divergente y con un nivel cultural tan alto como cualquier otra cultura. Ahí va a dar una serie de ejemplos. Feyerabend, el dominio del espacio en lo que respecta a su extensión a través de la astronomía, y en lo que respecta a su singularidad y distribución a través de complejos sistemas clasificatorios, y la detallada y precisa descripción de fases climáticas y biológicas. O sea, el nivel descriptivo y el nivel conceptual de este pensamiento lo hace racional o positivista a su manera. O sea, es tan exigente en la evaluación de sus conocimientos, o es tan preciso en la descripción como otro sistema occidental. Digamos, va a plantear esta cuestión de la racionalidad o procesos clasificatorios. Digamos, que va a plantear él, que en las culturas precisamente similares a la homérica, o sea, donde no hay escritura,
No necesariamente una cultura sin escritura es primitiva o arcaica. La memoria, por ejemplo, o los dispositivos para poder recordar, implican un esfuerzo mental, una capacidad de memoria muy grande, por un lado. Por otro lado, en muchas culturas actuales consideradas primitivas por los antropólogos del siglo XIX, el vocabulario botánico supera los 2000 significantes. En África Ecuatorial, en Gabón, un informante plantea que hay 8000 términos botánicos. O sea, hay todo un aparato conceptual clasificatorio. Si hay 8000 términos botánicos, no importa que no haya industria, no importa que haya un nivel de densidad demográfica, de civilización. Si uno maneja 8000 términos botánicos, implicaría una cultura con un nivel de conocimiento alto. Entonces ahí da una serie de ejemplos. La forma de conservar más puro un maíz que es dable a mezclarse, un tipo de maíz más puro, bueno, eso lo hacen mejor las culturas indias de México y Guatemala que los blancos occidentales. Este libro de Feyerabend es de la década del 70, o sea, se escribió en esa época, en la década del 70. Feyerabend murió en 1994 por ahí, junto con Popper, creo que en el mismo año que Popper. Y este libro se publicó en el siglo XXI. Este libro que estamos viendo se publicó en el siglo XXI. Va a plantear que prácticamente en muchas tribus, para los guaraníes, hay una especie de simposio científico, de asamblea científica, de concilios tribales, donde se discuten las clasificaciones botánicas. O sea, esa discusión de Habermas progresivamente ampliado, progresivamente racional, se veía en los guaraníes, algo que no sé si le gustaría a Habermas, la cuestión de discutir términos botánicos, ¿no? Esa discusión racional. Entonces, cada nueva especie descubierta, para nombrarse, se somete a una discusión, donde se analiza el propio lenguaje, ¿no? y la mejor forma de clasificar. Entonces, esta analogía entre los procesos de clarificación del lenguaje, o los procesos de literalización del lenguaje, o lo que Habermas llama discusión racional progresivamente ampliada, la encontramos en un lugar para estos autores impensable. Bueno, también da un ejemplo más famoso, la cuestión de la concepción y la racionalización del espacio de Stonehenge. Este observatorio de la época paleolítica de Inglaterra, en alguna zona de Inglaterra hay un observatorio de piedra que se fue construyendo entre el 1900 a.C. y el 1700 a.C. Hubo 3 oleadas diferentes de pueblos, y en esas 3 oleadas diferentes de pueblos se fue construyendo una serie de círculos con piedras que pesan toneladas, muy difícil de trasladar, y con una herradura en el centro. Es decir, este sistema para Feyerabend y para otros autores no es solo una construcción megalítica dedicada al culto, dedicada a la religión, sino que tiene o tuvo probablemente propósitos científicos, o sea, propósitos de alguna manera de predecir o analizar las eclipses, los equinoccios, los distintos fenómenos astronómicos, ¿no? Servía para eso, por el tipo de disposición de esta construcción megalítica. Entonces son sucesivos círculos concéntricos, piedras de 25 toneladas, acá se
se genera el mismo dilema que con los egipcios. ¿Cómo se trasladó esto, ¿no? Y cómo culturas que no se conocían entre sí realizaron una construcción coherente. O sea, la construcción fue realizada por distintas culturas que no se conocían, pero la obra total tiene una coherencia muy particular. Entonces, ¿por qué a lo largo de más de 300 años se continúa con el plan básico, ¿no? Acá hay un cierto nivel intelectual muy poderoso que no se puede soslayar. Y va a plantear Feyerabend: semejante tratamiento de acontecimientos asimétricos, ¿no? La naturaleza es asimétrica, mediante estructuras simétricas, el analizar la física griega, el analizar la naturaleza, que es asimétrica, o la realidad, mediante estructuras simétricas como el círculo y la herradura, que a primera vista nada tienen que ver con la realidad, pero que permiten al conocedor una percepción de los procesos astronómicos, es un hecho precursor del intento hoy habitual de fundar el conocimiento de la naturaleza en principios de simetría, ¿no? Esto lo ve en culturas de hace más de 2000 años, culturas de la edad de piedra. Ahora, el punto es que no hay que remitirse a estas construcciones megalíticas, sino incluso el descubrimiento del fuego, el mismo descubrimiento del fuego implica una serie de cuestiones. Es decir, quien descubrió el mito dominaba el fuego. Si dominaba el fuego, dominaba los medios para mantenerlo, para domesticar animales, cultivar nuevas plantas, mantener separadas las especies. Entonces hay una serie de prácticas sociales relacionadas al fuego. O sea, ya el descubrimiento del fuego implica una complejidad mental muy alta, va a plantear Feyerabend. O sea, el que descubría el mito conocía un desarrollo tecnológico muy amplio. Entonces, por todo esto, Feyerabend va a criticar el método de análisis seguido por la arqueología. Dice: la arqueología utiliza un método inductivo en una versión muy ingenua. Es decir, ¿qué hace la arqueología? Recolecta utensilios, obras artísticas y otra serie de restos culturales. Esos restos los clasifica según el material utilizado. O sea, según qué material se utiliza en esa construcción cultural, en ese vestigio cultural, qué material, cómo lo trabaja, qué temática hay. Entonces hace una clasificación. Esa clasificación los nombra en cultura de tal lugar, ¿no? Cultura de y la zona donde se encontró ese vestigio. Entonces se estudia esa cultura en función de en qué lugares se encuentran, en una serie de difusión. Y se data la edad por el estrato geológico donde fue hallada. Se averigua quiénes fueron sus portadores según el estudio de los restos óseos. Pero va a decir Feyerabend: ninguno de estos pasos conduce a una teoría. Una teoría sobre esas construcciones. El concepto de cultura utilizado es simplemente un nombre genérico para poder exponer el material hallado. O sea, no hay un tratamiento, no hay una hermenéutica, no hay una interpretación de estos vestigios, solo hay una clasificación superficial para él. Y generalmente se interpreta como si fuera una interpretación objetiva, pero en realidad se interpreta esto desde algo que se tiene al menos desde el siglo XVIII, XIX, la idea general sobre la evolución, ¿no? El concepto de evolución es un concepto que se desarrolla sobre todo en los siglos XVIII, XIX con la Ilustración, con el desarrollo de las ciencias naturales, la teoría de la evolución de Darwin. Es decir, desde un estilo cognitivo ajeno se analizan logros culturales de otro estilo cognitivo que no se conoce. O sea, la idea es conocer ese otro estilo cognitivo o ese otro paradigma. Eso es lo que no se puede hacer recolectando y clasificando datos únicamente.
¿Qué es lo que ocurre acá? Si yo veo a esos restos desde una perspectiva evolucionista decimonónica, entonces va a primar la hipótesis de la magia. O sea, como al principio no había razón, sino un estadio prerracional, entonces ahí está la magia. Se presentan cosas, objetos, digamos, se representan cosas, objetos, y el acto rupestre implica una captura de cosas y no una descripción. Vamos a ver en qué consiste esto. A ver, ahí decimos, por ejemplo, vamos a centrarnos en un ejemplo que no da Feyerabend, por ejemplo la cuestión del arte rupestre, o sea, el arte que aparece en los bisontes dibujados en cavernas, en las cuevas de Altamira, España, también en nuestro país, en el norte de nuestro país. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se puede interpretar? Bueno, vamos a una interpretación que seguramente, aunque no lo menciona, seguramente Feyerabend criticaría. Arnold Hauser, Historia del Arte, tomo 1, es un clásico de la historia del arte. ¿Qué va a decir ahí Hauser? La representación pictórica de un bisonte por parte de un hombre del Neolítico no era para el goce estético, sino tenía una tenía una función mágica. O sea, mediante la representación del bisonte, mediante la representación de una imagen de caza donde hay un bisonte, se captura el bisonte antes de ejecutarse la caza, ¿no? La imagen de un bisonte al cual se le lanceado con lanzas es de alguna manera una captura simbólica, no solo simbólica, es una captura del bisonte antes de la captura realizada en la caza. Se lo captura en efigie, se lo captura en el arte, para decirlo así, y eso implica una futura captura. O sea, se interpreta a la caza de bisontes en cuevas, o al bisonte que tiene marcas de lanzas que le tiran luego de representarse. Eso se lo ve como desde el punto de vista de la magia. O sea, al principio no había ni siquiera religión, sino magia. Bueno, entonces una concepción animista del arte, de la vida. Entonces ahí está el bisonte capturado en efigie. ¿Qué va a decir Feyerabend? Bueno, a lo mejor la cuestión del bisonte, digamos, la representación del bisonte serviría, tomando en cuenta el mismo estilo cognitivo de Feyerabend, la captura del bisonte serviría para conocer mejor las técnicas de caza, serviría para conocer mejor la anatomía del bisonte. O sea, tendría una función de descripción. La función de descripción sabemos que es una función del positivismo, por ejemplo, pero nada más que lo que se describe de otra manera. O sea, tiene una función no mágica, sino más cognoscitiva, del estilo de un estilo evolucionado. Hay otra cuestión que son las imágenes, las manos en negativo. En las cuevas aparecen manos en negativo. Este libro de Jean Calvet, Historia de la Escritura. Las manos en negativo que aparecen por ejemplo en distintas cuevas a lo largo del mundo, son manos a las que le faltan falanges, le faltan partes de dedos, ¿no? O sea, aparecen, hay un estudio estadístico donde hay una secuencia, en distintas regiones hay una secuencia de la aparición de estas manos. O sea, hay una secuencia de la frecuencia estadística en la cual aparecen manos sin falanges. Entonces se supone que la mano negativa es poner la mano en la pared de piedra y escupir cierta tinta, entonces queda ahí marcada la mano. Entonces, esas manos, ¿cómo se interpretan? Ese arte, de alguna manera, ¿cómo se interpreta? Entonces se puede interpretar como simplemente actos rituales de amputación de falanges. O sea, las manos mutiladas
se mutilan y se ponen en negativo, y esto tiene que ver con un acto ritual de mutilación, por ejemplo, o tiene que ver con alguna enfermedad, con la lepra, por ejemplo, donde entonces las manos son, por esta enfermedad o por otra enfermedad parecida, la gente se queda con menos falanges, ¿no? O como acto ritual voluntario de amputación. Entonces, esta es una forma de verla. La otra forma es verla, y esto no lo dice Feyerabend, pero entraría dentro de la interpretación de Feyerabend, lo dice Calvet, Jean-Louis Calvet. Se podría ver como un código cinegético, como un código de caza, a partir del cual los distintos tipos de manos representan distintos tipos de animales. Es decir, según el tipo de falanges que aparecen en las manos en negativas, podría ser, digamos, para hacer una caza en silencio, para que la presa no se escape, los cazadores se manejan con un lenguaje de señas. Ese lenguaje de señas es dejado en la cueva con una forma de guía, como una forma de referencia, como un código, así como se escribe un código legal, el código penal está escrito este código de comunicación para poder cazar. Entonces los distintos tipos de manos son gestos en realidad que indican si hay un bisonte cerca o un caballo o determinada presa. Digamos, esas manos negativas serían un lenguaje gestual que sirve para cazar mejor. Esa sería una interpretación más cercana a la de Feyerabend. En el otro son solo seres míticos que se amputan la mano de una forma irracional. A esto me refiero. En una interpretación se degrada la cultura. Son personas que se amputan las manos y nada más. O sea, es un acto irracional. Desde esta perspectiva, el código cinegético es una elaboración conceptual muy desarrollada. Es decir, con ese método inductivo criticado por Feyerabend, se excluye de la hermenéutica de los rituales la posibilidad de que sean descripciones de procesos cíclicos. O sea, va a decir, el mito, o muchos relatos míticos, o muchas cosas rituales que se asimilan a la magia, en realidad son formas de describir y de conocer propias de determinadas culturas. Por ejemplo, va a decir Feyerabend, digamos, ¿cómo se explica el hombre el fuego? Bueno, generándolo, practicando el encenderlo y el mantenerlo vivo, en la práctica misma, mediante el ejemplo, mostrando a otra persona cómo se le enseña el fuego, mostrándolo, encendiéndolo, manteniéndolo. Ahora también otra forma sería la cuestión del elemento de simulación. Yo puedo explicar, dice Feyerabend, cómo se enciende el fuego o cómo se mantiene el fuego vivo durante mucho tiempo, simulando que tengo un fuego, simulando que lo mantengo, simulando, es decir, a falta de diapositivas o clases virtuales hay una simulación. Esa simulación o puede verse como un ritual relativamente irracional, o puede verse como una simulación del fuego o una simulación de las fases de la luna, por ejemplo. No, esa imitación ritual de las fases de la luna no son para capturar la luna como el artista rupestre captura el bisonte, sino no son para influenciar sobre la luna, sino son solo para conocer mejor las fases de la luna, para mejor desenvolverse en la naturaleza. Entonces el ritual de la luna en realidad no es para lograr que la luna haga algo, sino es para conocer mejor las fases de la luna. O sea, tiene un objetivo científico y no un objetivo mágico, el ritual. Entonces se está leyendo una cultura en base a ese sistema metafísico de esa cultura. Bueno, se intenta hacer al menos eso. O sea, ese rito no tuvo por qué tener originalmente relación con la magia. Cuando se desarrolla el lenguaje, dice Feyerabend, aunque acá incurre en una cuestión evolucionista, el lenguaje sustituye al rito, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? Simplemente
si uno le presta atención a los mitos, se está poniendo, los mitos describen realidades dinámicas, o sea, describen de una manera particular, poniendo en relación la luna, el sol, los hombres, los animales. O sea, se representan episodios, no objetos estáticos, sino una serie de episodios, va a decir Feyerabend. Resumiendo entonces, Feyerabend analiza el pensamiento mítico como una manera singular de describir acontecimientos. Entonces el aspecto ritual de acciones de simulación, de procesos y de acontecimientos naturales es esa cuestión, digamos, los rituales o los relatos míticos son una forma particular de conocimiento eficiente y adecuado al medio ambiente, tanto como el conocimiento científico moderno, pero la base metafísica de cada uno sería diferente. Bueno, acá termina entonces el teórico o la tercera clase teórica. Hasta luego.